¿Has sentido alguna vez que tu ayuno no tiene resultados? ¿Que oras pero nada cambia? Muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas revelan sus secretos más profundos. Lo que la mayoría no sabe es que el ayuno, cuando se practica correctamente, tiene el poder de transformar vidas y desatar el mover sobrenatural de Dios. En este mensaje, descubrirás tres verdades ocultas que podrían cambiar tu vida espiritual para siempre. El último secreto, especialmente, podría ser la clave que te falta para experimentar el verdadero poder de Dios. No lo ignores. El poder olvidado del ayuno. Más que una privación de comida. ¿Has sentido alguna vez que tu ayuno no tiene resultados? ¿Que oras pero nada cambia? Muchas iglesias enseñan sobre el ayuno, pero pocas revelan sus secretos más profundos. Lo que la mayoría no sabe es que el ayuno, cuando se practica correctamente, tiene el poder de transformar vidas y desatar el mover sobrenatural de Dios. En este mensaje, descubrirás tres verdades ocultas que podrían cambiar tu vida espiritual para siempre. El último secreto, especialmente, podría ser la clave que te falta para experimentar el verdadero poder de Dios. No lo ignores. El significado del ayuno en el Antiguo Testamento. El ayuno para muchos se reduce a la simple abstinencia de alimentos. Sin embargo, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el ayuno iba mucho más allá de lo físico. No era solo un acto de renuncia al alimento, sino una expresión profunda de arrepentimiento, humillación y dependencia total de Dios. Era una herramienta espiritual que el pueblo de Israel utilizaba en tiempos de crisis, cuando necesitaban guía divina o cuando reconocían sus pecados y deseaban reconciliarse con el Señor. Uno de los ejemplos más impactantes de este tipo de ayuno lo encontramos en el libro de Jonás. Cuando el profeta anunció el juicio de Dios sobre Nínive, algo extraordinario sucedió. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, toda la ciudad decidió ayunar como señal de arrepentimiento. No solo los hombres participaron en esta práctica, sino que incluso los animales fueron incluidos. Esto nos muestra que el ayuno en la Biblia no era un simple sacrificio externo, sino una entrega total del corazón y el espíritu en busca de misericordia divina. Además, en el Antiguo Testamento, el ayuno solía ir acompañado de signos externos, como vestirse de saco y cubrirse de cenizas. Aunque hoy en día esto puede parecer una práctica extraña, en aquel tiempo tenía un profundo significado espiritual. Cubrirse de cenizas simbolizaba despojarse del orgullo, de la autosuficiencia y humillarse completamente ante Dios. Daniel, por ejemplo, no solo ayunó en busca de revelación divina, sino que también vistió ropas de luto y se postró en oración ferviente. Daniel 9:3. El profeta Joel también nos deja una enseñanza poderosa sobre el ayuno. En un llamado urgente al pueblo, Dios les ordena que vuelvan a Él con todo su corazón, con ayunos, llanto y lamento. Joel 2:12. Esto nos revela que el verdadero ayuno no es un simple ritual vacío, sino un camino hacia la transformación interior. No se trata solo de privarse de comida, sino de una rendición total ante Dios, de reconocer que más allá del pan físico, el alma tiene hambre de la presencia del Creador. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos que grandes líderes espirituales recurrieron al ayuno en momentos cruciales. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 34:28. David ayunó como señal de arrepentimiento, según de Samuel 12:16. Esdras ayunó buscando la protección divina, Esdras 8:21, y Esther convocó un ayuno nacional antes de arriesgar su vida por su pueblo, Esther 4:16. En todos estos casos, el ayuno no era un fin en sí mismo, sino un medio para conectarse con Dios y buscar su intervención. Hoy en día, muchos cristianos practican el ayuno, pero pocos lo entienden en su verdadera esencia. ¿Estamos ayunando solo por tradición o realmente buscamos un cambio en nuestra relación con Dios? En el Antiguo Testamento, el ayuno era una forma de rendición absoluta al Señor, una manifestación de fe genuina y un grito desesperado por su presencia. Si comprendemos esta verdad, el ayuno dejará de ser un simple sacrificio y se convertirá en una herramienta poderosa de transformación. El ayuno, un camino hacia la transformación espiritual. El ayuno en el Antiguo Testamento no era solo una práctica religiosa, sino un acto de humillación, arrepentimiento y búsqueda intensa de Dios. Desde los reyes hasta el pueblo común,
Los israelitas ayunaban en tiempos de crisis, guerra o para recibir dirección divina. Como vimos en el caso de Nínive, el ayuno no solo representaba abstinencia de alimentos, sino una total entrega a Dios, una declaración de que dependían más de su presencia que del sustento terrenal. Sin embargo, ¿qué propósito tenía realmente el ayuno? ¿Era solo un acto de sacrificio o había algo más profundo detrás de esta práctica? El verdadero propósito del ayuno no es sacrificio, sino transformación. Muchos ven el ayuno únicamente como un desafío físico, una muestra de devoción o un método para obtener bendiciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el verdadero ayuno no tiene valor si no produce un cambio genuino en la vida de quien lo practica. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo de Israel porque ayunaban mientras seguían viviendo en pecado, injusticia y egoísmo. Él les pregunta, ¿es este el ayuno que he escogido, que el hombre aflija su alma por un día? Isaías 58:5. Con esta pregunta, deja claro que el ayuno no es simplemente privarse de comida, sino permitir que Dios transforme el corazón. Isaías 58:6-7 nos revela cuál es el verdadero propósito del ayuno. ¿No es más bien este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar en casa? Esto nos muestra que el ayuno genuino no solo debe acercarnos más a Dios, sino también hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. Si analizamos los grandes ayunos en la Biblia, veremos que siempre estuvieron ligados a un propósito mayor. Moisés ayunó para recibir la ley de Dios. Éxodo 34:28. Nehemías ayunó antes de iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4. Y Daniel ayunó en busca de entendimiento espiritual. Daniel 10:2-3. En todos estos casos, el ayuno no era un fin en sí mismo, sino un medio de preparación para un llamado mayor. El ayuno como herramienta de transformación interior. Uno de los errores más comunes es ayunar sin una verdadera intención de cambio. Muchas personas comienzan un ayuno enfocados únicamente en la incomodidad física, el hambre, la fatiga, el malestar. Sin embargo, el ayuno no se trata de sufrir, sino de depender más de Dios. Nos enseña a quebrantar la carne y a fortalecer el espíritu, ayudándonos a discernir con mayor claridad la voz del Señor. Además, el ayuno sin oración y sin un cambio de actitud no tiene poder. Jesús enseñó que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto significa que el ayuno debe ir acompañado de una vida de consagración, de una búsqueda constante de la presencia de Dios. No basta con dejar de comer por un tiempo, si al final seguimos actuando de la misma manera. Cuando ayunamos correctamente, nuestro espíritu se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su dirección, más pacientes, más humildes y más compasivos con los demás. Isaías 58 nos recuerda que el ayuno verdadero no es solo una práctica individual, sino un acto de justicia que nos impulsa a ayudar a los necesitados y a vivir con integridad. Si en el Antiguo Testamento el ayuno era una herramienta para alinear el corazón con Dios, en el Nuevo Testamento Jesús lo llevó aún más lejos. Él no solo ayunó como preparación para su ministerio, sino que enseñó una nueva manera de entender esta práctica. En el siguiente secreto, veremos cómo Jesús revolucionó el significado del ayuno, dándole un propósito aún más profundo y poderoso. El ayuno, una herramienta de poder espiritual. En el Antiguo Testamento, el ayuno era un medio de transformación, más allá del simple sacrificio físico. No se trataba solo de abstenerse de alimentos, sino de un acto de humillación, entrega total y alineación con la voluntad de Dios. Como vimos en Isaías 58, Dios dejó claro que el verdadero ayuno no es solo privación, sino una práctica que rompe cadenas de injusticia, libera a los oprimidos y nos lleva a vivir en justicia y amor. Pero el ayuno no solo transforma internamente, sino que también tiene un propósito mayor. Es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. El ayuno como arma espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde el ayuno no solo sirvió para buscar dirección de Dios,
sino también para obtener victoria en batallas espirituales. Jesús mismo enfatizó que hay ciertas luchas que solo pueden superarse mediante la combinación de oración y ayuno. En Marcos 9:29, cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les dijo claramente, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Esto nos muestra que el ayuno libera un poder sobrenatural en la vida del creyente, capacitándolo para enfrentar desafíos que no pueden ser vencidos solo con esfuerzo humano. Otro ejemplo es el de Esther. Antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, ella convocó un ayuno de 3 días y 3 noches. Esther 4:16. Esta no fue una simple muestra de devoción, sino un acto de preparación para una batalla espiritual donde se jugaba la vida de toda una nación. Y Dios respondió, dándole favor ante el rey y salvando a su pueblo de la destrucción. El ayuno fortalece el espíritu y debilita la carne. Uno de los efectos más poderosos del ayuno es que nos enseña a dominar nuestros deseos carnales. En un mundo donde constantemente estamos expuestos a distracciones y placeres inmediatos, el ayuno nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo y someterlo a la dirección del Espíritu Santo. Jesús mismo ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio, Mateo 4:2, y fue en ese momento cuando enfrentó las tentaciones más fuertes de Satanás. Sin embargo, al haber estado fortalecido espiritualmente a través del ayuno, resistió cada tentación con la palabra de Dios. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando ayunamos correctamente, estamos debilitando la influencia de la carne sobre nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Esto nos ayuda a vencer tentaciones, a discernir mejor la voz del Señor y a caminar con mayor autoridad espiritual. El ayuno nos prepara para los tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde la fe de muchos está siendo puesta a prueba. Jesús enseñó que en los últimos días, el ayuno sería una práctica aún más relevante, ya que el mundo se llenaría de distracciones y tentaciones que alejan a las personas de Dios. El ayuno nos ayuda a mantenernos firmes, a depender más de la presencia del Señor y a prepararnos para las batallas espirituales que enfrentaremos. A través del ayuno, obtenemos mayor sensibilidad espiritual, rompemos ataduras y recibimos dirección clara del Espíritu Santo. No es una simple práctica religiosa, sino una herramienta esencial para aquellos que desean vivir una vida de poder y victoria en Cristo. Jesús, al venir al mundo, no solo confirmó la importancia del ayuno, sino que también le dio un nuevo significado. En el próximo secreto, descubriremos cómo Él revolucionó esta práctica y la elevó a un nivel aún más profundo, enseñándonos que el ayuno no se trata solo de abstenerse de comida, sino de un acto de amor y búsqueda intensa de la presencia de Dios. El ayuno, la nueva perspectiva que Jesús nos enseñó. A lo largo de la Biblia, el ayuno ha sido una herramienta poderosa de transformación espiritual. Como vimos anteriormente, no es solo una práctica religiosa, sino un arma contra las fuerzas del mal y un medio para fortalecer el espíritu. Jesús no solo confirmó su importancia, sino que también le dio un nuevo significado, alejándolo de la tradición vacía y acercándolo a una relación más profunda con Dios. El ayuno en el Nuevo Testamento, más que un ritual, una relación antes de Jesús, el ayuno estaba ligado al arrepentimiento y la humillación. Sin embargo, Cristo enseñó que debía ser un acto íntimo entre el creyente y Dios. En Mateo 6, 16 y 18, advirtió contra el ayuno hipócrita, donde las personas buscaban reconocimiento público. En cambio dijo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea visto de los hombres, sino de tu Padre que está en secreto. Esto demuestra que el ayuno no debe ser un espectáculo externo, sino una búsqueda sincera de la presencia de Dios. El ayuno no es una obligación, sino un acto de amor. Cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Marcos 2, 19-20. Aquí Jesús mostró que el ayuno no es una imposición, sino una expresión de anhelo por su presencia. Mientras Él estaba físicamente con ellos, no era necesario, pero después el ayuno sería una forma de comunión más profunda con Dios. Jesús demostró el poder del ayuno con su propia vida. Antes de iniciar su ministerio,
Jesús ayunó 40 días en el desierto y enfrentó la tentación de Satanás, Mateo 4:2. Este tiempo de ayuno no fue solo una disciplina, sino una preparación espiritual para cumplir su misión. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideró necesario ayunar, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? El ayuno nos fortalece, nos da claridad espiritual y nos prepara para los desafíos que enfrentamos en la vida. El ayuno en la vida del creyente. Hoy, después de la resurrección de Jesús, el ayuno siguió siendo clave en la iglesia primitiva. En Hechos 13:2-3, los discípulos ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Esto demuestra que el ayuno no es solo para tiempos de crisis, sino para buscar la dirección de Dios. Hoy en día, muchas iglesias han olvidado la esencia del ayuno. Algunos lo ven como tradición, otros como una manera de obtener bendiciones. Pero Jesús nos enseñó que es mucho más que eso. Es una invitación a la presencia de Dios, una oportunidad de renovación espiritual. En el próximo secreto, veremos por qué el ayuno es aún más importante en los tiempos actuales y cómo puede desbloquear un nivel más profundo de poder y propósito en nuestra vida cristiana. El ayuno, un poder que fortalece y prepara para la misión. Jesús enseñó que el ayuno no es solo un ritual externo, sino un acto de intimidad con Dios. En el Nuevo Testamento, lo presentó como una expresión de amor y dependencia del Padre, más que una práctica obligatoria. Como vimos antes, Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio y resaltó su importancia en la vida de sus discípulos. Pero su enseñanza no se detuvo ahí. Jesús también demostró que el ayuno es una herramienta clave para vencer la tentación y prepararnos para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús ayunó para enfrentar la tentación y cumplir su llamado. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Durante ese tiempo, enfrentó las tentaciones de Satanás, quien intentó hacerlo caer en el pecado usando el hambre, la vanidad y el deseo de poder. Sin embargo, gracias al ayuno y a su comunión con Dios, Jesús resistió cada una de estas pruebas. Este relato nos deja una enseñanza poderosa. El ayuno nos fortalece espiritualmente para vencer la tentación. Nos ayuda a dominar nuestros impulsos carnales y a centrar nuestra vida en la voluntad de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ayunar para enfrentar los ataques del enemigo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo para fortalecer nuestra fe y prepararnos para las pruebas que enfrentamos diariamente? El ayuno como preparación para nuestra misión. El ayuno no solo nos da fuerzas para resistir el pecado, sino que también nos capacita para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. En la Biblia, muchos personajes ayunaron antes de tomar decisiones importantes o de asumir grandes desafíos. Por ejemplo, Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos de Dios, Éxodo 34:28. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías 1:4. Los apóstoles ayunaban antes de enviar a los misioneros, Hechos 13:2-3. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno es una forma de preparación espiritual. Nos permite recibir dirección divina y nos ayuda a estar listos para cumplir la voluntad de Dios con valentía y determinación. El ayuno nos da autoridad espiritual. Jesús también enseñó que el ayuno desata poder en la vida del creyente. En Marcos 9:29, cuando sus discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les explicó: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto revela que hay batallas espirituales que no pueden ser vencidas solo con palabras o conocimiento, sino que requieren una vida de consagración y entrega total a Dios a través de la oración y el ayuno. El ayuno nos ayuda a caminar en autoridad espiritual, permitiéndonos resistir ataques del enemigo, romper cadenas de opresión y ejercer el poder de Dios en nuestra vida. Es una herramienta que nos capacita para enfrentar desafíos que van más allá de nuestra fuerza humana. El ayuno nos prepara para los últimos tiempos. Jesús advirtió que en los últimos días el mundo se llenaría de distracciones, tentaciones y tribulaciones que debilitarían la fe de muchos. Por eso, más que nunca, el ayuno es una disciplina que nos ayuda a mantenernos firmes, a desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y a depender completamente de Dios.
Cuando ayunamos con propósito, nos alineamos con la voluntad de Dios. Recibimos fuerzas para resistir el mal y nos preparamos para los tiempos difíciles que vendrán. Jesús nos mostró que el ayuno no es un castigo ni una carga, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y estar listos para cumplir nuestro llamado. En el próximo secreto, exploraremos cómo el ayuno no solo transforma nuestra vida individual, sino que también tiene el poder de impactar a otros y traer avivamiento a la iglesia y a las naciones. El ayuno, una herramienta esencial para la vida cristiana. Hoy Jesús nos enseñó que el ayuno no es solo una práctica de sacrificio, sino una preparación para la misión que Dios tiene para cada creyente. Como vimos, Él mismo ayunó antes de enfrentar la tentación y comenzar su ministerio, demostrando que el ayuno fortalece el espíritu y da autoridad sobre las fuerzas del mal. Además, nos mostró que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. Marcos 9:29. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En un mundo lleno de distracciones y luchas espirituales, el ayuno sigue siendo una herramienta clave para mantener nuestra relación con Dios, recibir dirección y caminar en victoria. El ayuno rompe distracciones y nos concentra en Dios. Vivimos en tiempos en los que la tecnología, las preocupaciones diarias y el ruido del mundo nos alejan de la presencia de Dios. Nos cuesta escuchar su voz porque nuestra mente está saturada con tantas cosas. Sin embargo, cuando ayunamos, nos desconectamos de lo terrenal y nos enfocamos en lo eterno. El ayuno no solo se trata de dejar de comer, sino de apartar un tiempo especial para buscar a Dios con más intensidad. Nos ayuda a eliminar lo que interfiere con nuestra vida espiritual y a desarrollar una mayor sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El ayuno trae renovación y crecimiento espiritual. Cuando ayunamos con el corazón correcto, experimentamos un cambio profundo. La Biblia nos muestra que el ayuno va acompañado de transformación. Nos hace más sensibles a la dirección de Dios. Nos ayuda a vencer malos hábitos y debilidades. Nos llena de paz, claridad y fortaleza espiritual. Por eso, el ayuno no debe verse como un castigo o un acto religioso vacío, sino como una oportunidad para renovar nuestra fe y crecer en nuestra relación con Dios. El ayuno como herramienta para los últimos tiempos. Jesús advirtió que en los últimos días muchos se apartarían de la fe debido a la maldad y el engaño del mundo. En este contexto, el ayuno se vuelve más importante que nunca. Nos ayuda a estar espiritualmente preparados, a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la verdad. Además, el ayuno puede traer avivamiento, tanto personal como colectivo. En la Biblia, grandes movimientos de Dios ocurrieron cuando su pueblo ayunó y oró con fervor. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida y en nuestra comunidad, necesitamos recuperar el verdadero significado del ayuno. Conclusión. Un llamado a recuperar el ayuno. Hoy en día, muchas iglesias han minimizado la importancia del ayuno o lo practican sin comprender su verdadero propósito. Sin embargo, Jesús nos mostró que es un medio poderoso para acercarnos a Dios, recibir dirección y vencer en la guerra espiritual. Si aprendemos a ayunar con el entendimiento correcto, veremos cambios en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. El ayuno no es solo una práctica del pasado, sino una herramienta esencial para aquellos que desean vivir una vida llena del poder y la presencia de Dios.